Hola, mi nombre es Laura Monroy, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada Sede Campus, estudiante séptimo semestre, y el día de hoy les voy a presentar una línea de tiempo del pensamiento económico desde sus orígenes en la antigüedad hasta las corrientes más modernas. Eh, bueno, entonces acompáñenme pues, en este recorrido. Primero, vamos a hablar de los primeros conceptos económicos. Todo comenzó con Jenofonte, quien reflexionó sobre cómo administrar bien el hogar. Hablaba del liderazgo, la organización y la eficiencia, conceptos que ya mostraban una preocupación por la economía doméstica. Esto fue entre los años 430 y 354 a.C. Luego Platón, en su obra La República, propuso una sociedad organizada en clases, criticaba el afán de lucro y defendía la propiedad comunal, especialmente para los guardianes. Para él, el comercio y la riqueza eran amenazas a la virtud. Por otro lado, Aristóteles, por su parte, distinguió entre el valor de uso y el valor de cambio, diferenció la actividad económica legítima de la acumulación antinatural de riqueza, introdujo los conceptos de justicia conmutativa y distributiva y defendió éticamente la propiedad privada. Esto fue entre los años 384 y 322 a.C. Para Roma clásica y pensamiento medieval, en la Roma clásica, el derecho romano sentó las bases legales sobre la propiedad en contratos y herencias. Era una economía basada en la agricultura y el trabajo esclavo. Ya en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino y combinó las ideas de Aristóteles con la teología cristiana, habló del precio justo, defendió la propiedad privada para el bien común y condenó la usura. Vivió entre el año 1225 y 1274. Alberto Magno, también medieval, veía la economía como parte del orden moral dictado por Dios, condenó la especulación y los monopolios. Frente al mercantilismo y primeras ideas económicas modernas, en el siglo XVII, Jean-Baptiste Colbert aplicó políticas intervencionistas en Francia, que era más que todo el control de aduanas, manufacturas estatales, y el Estado dirigía la economía. Para Thomas Moon, en 1620 proponía una balanza comercial positiva, que era exportar más de lo que se importa para acumular metales preciosos. Antoine de Montchrestien, en 1615, fue el primero en usar el término economía política, defendía la intervención estatal para fortalecer la riqueza nacional. En España, la Escuela de Salamanca del siglo XVI introdujo ideas modernas como el valor subjetivo, la legitimidad del cobro de intereses moderados y temas como el tipo de cambio o la justicia tributaria. Martín Azpilicueta, uno de sus representantes, formuló la teoría cuantitativa del dinero. Si hay más dinero en circulación, suben los precios. Y antes que él, Nicolás Oresme ya había advertido sobre la inflación causada por manipulación de la moneda y decía que el dinero era producto del mercado, no del Estado. Frente al nacimiento de la economía clásica, ya en 1662, William Petty fue precursor del PIB y propuso medir la riqueza nacional con estadísticas. Francois Quesnay en 1758 decía que solo la agricultura generaba un excedente, dividía la sociedad en clases productiva, estéril y propietaria. En 1776, Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, propuso la mano invisible del mercado, la división del trabajo y defendía el liberalismo económico. Creía que el interés propio guiaba al bienestar general. David Ricardo en 1817 formuló la teoría del valor o trabajo, explicó la renta de la tierra y las ventajas comparativas en el comercio internacional. Thomas Malthus planteó que la población crece más rápido que los alimentos, lo que generaba pobreza y crisis. Jean-Baptiste Say en 1803 dijo que la oferta genera su propia demanda. Era optimista sobre el equilibrio económico. John Stuart Mill en 1848 humanizó la economía clásica, apoya cierta intervención estatal y redistribución para reducir la pobreza. Frente al socialismo utópico y marxismo en 1820 y 1840, los pensadores como Robert Owen, Charles Fourier y Henry Sain nos hablaban de los modelos de cooperación, comunidades igualitarias y frente a la armonía social sin necesidad de revolución. En 1840, Pierre-Joseph Prout defendía el mutualismo y una sociedad sin propiedad privada.
Luego, en 1848, Karl Marx y Friedrich Engels publicaron el Manifiesto Comunista, donde hablaban del materialismo histórico y la lucha de clases. En 1867, Marx escribió El Capital, desarrollando la teoría del valor del trabajo, la plusvalía y la crítica profunda al sistema capitalista. En las escuelas neoclásicas y el pensamiento marginalista, en 1871, Karl Menger fue fundador de la escuela austriaca, introdujo el valor basado en la utilidad individual y ese mismo año William Gibbons propuso la utilidad marginal decreciente como base del valor. En 1874, León Walras creó el modelo de equilibrio general usando matemáticas para explicar el mercado. Alfred Marshall en 1890 fundó la microeconomía moderna con conceptos como oferta, demanda, elasticidad y gráficos explicativos. En el keynesianismo y economía contemporánea, en 1936, John Maynard Keynes revolucionó la economía con su teoría general, sostenía que el Estado debía intervenir con gasto público para evitar crisis y desempleo. Milton Friedman en los años 60 y 70 criticó a Keynes, defendía el control de la inflación con reglas monetarias. En 1944, Friedrich Hayek defendía el libre mercado como una garantía de libertad individual. Gary Becker en 1962 aplicó la economía al comportamiento humano, desde el crimen hasta la educación. Frente al neoliberalismo y en América Latina, en 1989 nace el Consenso de Washington, que promovía el libre comercio, disciplina fiscal y un Estado mínimo. En América Latina, entre 1990 y 2000, se aplicaron reformas neoliberales, que hablaban frente a la privatización de pensiones, salud, educación y la apertura financiera y tratados de libre comercio. Y así concluye este recorrido por la historia del pensamiento económico desde la administración del hogar en la antigüedad hasta las reformas estructurales del siglo XX. Las ideas económicas han evolucionado según las necesidades y desafíos de cada época. Gracias por ver el video.